Saben que nuestro trabajo no depende de la inspiración. Estamos todo el tiempo pendientes de lo que está pasando alrededor, de lo que está pasando internamente. Todo lo teñimos con este lente y luego decidimos poner el foco. El artista, sea un escultor, o sea un arquitecto o un poeta, lo que hace es poner una lámpara encima de algo, ¿verdad? Y entonces dice ella, y todo el mundo vuelve a verla, ¿verdad? Así como acabamos de hacer todos. Y entonces queremos saber cuál es la historia, qué es lo que al artista le parece fabuloso de eso. Bueno, vamos a usar un poco la tecnología, vamos a ver si esto funciona mejor. Ups, no sé qué fue lo que hice. No sé para dónde voy, pero tampoco sé de dónde vengo, entonces aquí estaba, esta es la que seguía, para allá. Ok, entonces esto de la idea es muy desordenado en el artista, porque al mismo tiempo que está pensando en un tema, por ejemplo, a mí últimamente me ha interesado muchísimo el tema de la migración de los niños que viajan solos, que migran desde Centroamérica hacia el norte con una esperanza, con una idea de ilusión, buscando un lugar seguro, un lugar mejor, a donde desarrollarse, o porque alguien les vendió la idea. Pero al mismo tiempo me van surgiendo un montón de textos que ya conocía, textos que he leído al respecto, noticias que he visto en la tele, eh, redes sociales que me avisan de que hay hambres y que hay guerras y que la gente se moviliza. Entonces las ideas no necesariamente vienen de cosas siempre tiernas y dulces cuando hablamos con los niños, a veces son cosas dolorosas. Y al mismo tiempo que escribimos un montón de frases aisladas, nos salen, nos se bullen imágenes en la cabeza. Aunque no dibujemos, ¿verdad? A veces, mientras estamos contándonos la película, vamos viendo lo que escribimos como si fueran imágenes que van secuenciándose. Al mismo tiempo, estamos preparando un personaje. Este, por ejemplo, fue el primer libro que editamos en Pachanga Kids en el 2004. Fue el primer álbum ilustrado que existió en este país, pero no fue publicado porque a veces uno está creando una idea, pero llega al público o al mediador entre el público y el artista y le dice, no, ese libro no es valioso. Por ejemplo, en este caso, el distribuidor nos dijo que no, porque los coyotes no están en extinción. Cuando hicimos este libro, estábamos al mismo tiempo trabajando en la creación del personaje. Esto puede tener 25 años de edad, más o menos, 20 años. Se los va a ir pasando, pero no lo rompan, por favor. La creación del personaje es muy importante. Lo crea el escritor, perdón, pero lo crea también el dibujante. Y lo crean también el entorno en donde uno está, ¿verdad? Lo que uno ha visto, la, la relación que tiene ese personaje con algo más. Este personaje estaba creado a partir de, de una música, ni siquiera era de un texto, era de una canción de Max Goldenberg. Entonces, al mismo tiempo que tengo la idea, tengo que ir a donde Max y mandarle una carta. Ya la carta tiene hasta Mo. Y preguntarle si me cede los derechos de ese texto para poder seguir trabajando. Y él dice que sí. Y entonces ya yo tengo permiso. Pero al mismo tiempo estoy pensando, ¿quién va a diseñar esto? Y luego, ¿con quién lo voy a publicar? ¿A quién le interesa un libro sobre un coyote que se tragó una luz? ¿Y por qué me parece importante? Para mí, personalmente, ese es el caso del artista. El artista está en soledad en una cueva, como esa canción, no sé si la conocen, El Vals del Coyote, de Max Goldenberg. Podrían buscarla por ahí. Max Goldenberg es un recopilador de tradición cultural musical. Él vive en Guanacaste y su bagaje es impresionante. Y esta canción habla de cómo el artista está metido en una cueva y la inspiración llega y él se la traga como en forma de una luciérnaga. Pero por lo menos eso es lo que dice para mí la canción.
El que la oye va a ser el cuento de una luciérnaga que se metió en la boca de un coyote. Lo que pasa es que cuando este coyote se la traga, la devuelve como luz. Y cada vez que aúlla, entonces ilumina. Y lo que le pasa al coyote es lo que le pasa al artista. Entonces yo dije, bueno, ya cuando ilumina ya no hay quite. Todo el mundo viene a ver qué fue lo que el artista hizo, a pesar del artista. A veces al artista no le interesaba la fama, ni quería que viniera un montón de gente. Pero aquí están ahora y entonces tiene que responderles. ¿Sí? Mientras uno hace al personaje, inventa cosas con el personaje. Estas cosas que uno inventa no necesariamente van a ser el resultado final. Perdonen que esto es Photoshop, creo que hecho en Windows, ¿verdad? en DOS. Y al mismo tiempo va creando cosas, dibujillos, ¿verdad? Dibujillos de cómo le gustaría que llegara a ser una cosa. Y esa cosa se va transformando y empieza a hacer esa luz. Y a veces se vuelve a transformar y se convierte en un stop motion, por ejemplo, en este caso. Y entonces también uno se pregunta, ¿dónde hago la impresión? ¿Dónde hago la distribución? ¿A dónde pongo ese stop motion? ¿Y esto les va a gustar o no les va a gustar a la gente? Aquí está el coyote iluminando. Les paso el libro, que vean qué curioso, traía un disco. Ahí venía la música, usted lo tiene. Y tiene dónde tocarlo, porque ahora ya las compus ni traen dónde meter el disco, ¿verdad? Es una cosa terrible. Ay, chiquillos, háganse para acá, porque viera que no me da el micrófono para contarles cómo fue el asunto. Entonces, todo eso está en la mente de uno mientras está haciendo un producto. Porque finalmente los libros son un producto. Y para hacer otro libro hay que vender uno, ¿verdad, Eli? O sea, no se puede hacer más literatura si uno no come. Entonces, definitivamente preguntarse, eh, ¿cómo lo vendo? ¿A quién se lo vendo? ¿Quién va a querer leerlo? Porque hacerlo es la parte más divertida, pero que alguien quiera leerlo es la parte más difícil. Entonces, vamos a ver, uy, ya me devolví, era para allá. Ok, es muy importante tener un editor. Hay gente que se brinca al editor, que se brincan ahora hasta el filólogo con ChatGPT 4, no, ahora hay 5, ¿verdad? Y esto es necesario. Entre más personas intervienen en un proyecto, más valor tiene ese proyecto. Cada persona, el que dibuja, el que diseña, el que traduce, esto es muy importante, el que traduce es autor. Un traductor no necesariamente es fiel letra por letra, sino que intenta darle el sentido a una obra. Entonces, el traductor es un autor que le va a dar más valor a mi trabajo. El ilustrador, como decías antes, aunque sea una ilustración, aunque sea solo la portada, invita de una forma dándole más valor al libro a que se lea ese libro. En el caso nuestro, que trabajamos para niños de 3 años en adelante, nos interesa muchísimo este público, porque las que están estudiando educación saben que nadie tiene más ganas de aprender a leer que el que no sabe, el que está empezando, el que tiene 3, le encantan los cuentos, le encanta meterse en el cuento. Entonces este cuento intenta, siendo un libro álbum, que el niño pueda narrárselo a partir de las imágenes a sí mismo y que luego también sea compartido a partir de la clase con la maestra o de su familia o de sus seres queridos o quienes estén en responsabilidad de él. Y es una cosa muy terrible porque, así como les cuento que el libro fue rechazado, los niños no lo rechazaron, sino el intermediario. Entonces cuesta mucho poner el libro en las manos del usuario final. Y entonces uno necesita un editor que le ayude con su experiencia a escoger cuál va a ser el texto, a curar cuáles van a ser las imágenes. Ya les enseñé el primer libro que hice, ahora les enseño el último. Este es el último. Y entonces
yo digo, no, no avancé mucho, la verdad. ¿Verdad? Sigo haciendo los dibujos, igual, o sea, los mismos, yo no sé si traje, pero los mismos dibujillos hechos a mano, la misma técnica, no he cambiado tanto. 30 años de trabajar en esto y sigo haciendo las cosas igual. Tal vez ahora, con la guía del editor, puedo mejorar, porque el primer libro lo hicimos así, ¿verdad? Yo no sabía ni cómo hacer un libro. Si ustedes se fijan en los bocetillos tienen escrito a mano a dónde va el texto y tienen como unos espacios para que ahí vaya el traductor haciendo cosas. No teníamos un editor. De hecho, la persona que publicó el libro, que ahora ya no está con nosotros, pero está seguro haciendo una editorial del otro lado, digo yo, porque allá todos mis amigos se han ido yendo para el otro lado. Pero Luciano Capelli era el director de Papaya Music, lo que ellos hacían eran discos. Y entonces, como yo no tenía editor y nadie quería editar un libro para niños, porque libros para niños en ese tiempo, imagínense, hace 30 años ni habían nacido la mitad del público, decían que los libros para niños tenían que costar 800 colones máximo y que eso que yo estaba haciendo iba a costar 4.000 en ese tiempo. O sea, era muchísimo, muchísimo. Y, y yo decía, no puede ser, porque aquí llegan libros de México, de Argentina, de todas partes y la gente los adquiere. Y luego hay una gente nueva, una gente joven que cree que los niños tienen derecho a una literatura de calidad. Entonces, el editor era muy necesario para nosotros, el que iba a decidir si la tipografía era correcta, porque los niños pequeños necesitan una tipografía grande, porque se necesitaba también una legibilidad de los textos dentro de la imagen, cosas que yo estaba aprendiendo, porque solo había hecho libros, antes de ese, solo había hecho libros para educar. Entonces no es lo mismo hacer un libro de matemáticas que hacer un libro de literatura. Bien. Bueno, vamos a ver, ya hoy vamos por ahí. Entonces la idea puede tener muchísimas posibilidades. Les voy a pasar por ahí el último libro y si quieren pasan esta obra que es la última escena, bueno, la penúltima escena de ese libro. Esta es la original, no la rompan. Entonces, para mí, en el caso de este último libro, del Principito, el texto es el de Saint-Exupéry que todos conocemos y hemos leído 1000 veces y no sabemos frases de memoria. Pero en este caso es el trabajo de la idea sobre el niño migrante. Hay libros que existen desde hace cientos de años. Este no tiene 100 todavía, pero tengo una copia de 1945, chiquillos, 300.000 pesos, se las dejo. Y entonces, ese mismo texto, si yo lo vuelvo a interpretar con imágenes, si yo lo resemantizo y le digo a la gente, vean, todos los niños que caminan solos son un principito. Ya no vamos a ver a los niños que están en las esquinas pidiendo, como que pobrecitos, sino que los vamos a ver como migrantes que tienen derechos, que tienen derecho a la educación, que tienen derecho al alimento, que tienen derecho a un lugar seguro. Entonces la idea de cambiar la interpretación del texto no era necesaria. Simplemente las imágenes podían hacer una transición en donde yo sintiera, bueno, algo me quieren decir aquí porque el muñequito que empezó esa travesía es más bien una caricatura, pero conforme llegó al planeta Tierra, se va haciendo más corpóreo, se va haciendo un niño de verdad al que le duelen las cosas. Y cuando llega al planeta ya es posible para él herirse, ¿verdad? Ya se puede raspar, ya su uniforme se le puede ensuciar. No como cuando viajaba de planeta y planeta y no le pasaba nada. Ahora da unos pasos por el desierto y tiene sed y busca un pozo. Y en la tierra lo que encuentra como amigos es a una serpiente que le da la bienvenida y que lo despide con compasión. Y a un zorro, gracias a Dios, ¿verdad? Que lo acompaña como si fuera un amigo. Y entonces uno dice, ¿quiénes queremos ser en esa historia de esos príncipes que caminan solos? Queremos ser una serpiente, queremos ser un zorro, queremos ser un hombre de negocios. Entonces,
las imágenes pueden hacer un cambio en la interpretación de los textos. Yo no sé qué hice el control, fíjate, ya aquí está. En este caso, eran apuntes para hacer La bruja de Miramar, de Carlos Gallini. Una mujer que carga con las responsabilidades de criar a su hijo hasta su adultez. Y todo lo que eso significa en la sociedad costarricense y que todavía se repite. ¿Quién no conoce casos iguales de madres que se sacrifican a pesar de la irresponsabilidad de sus hijos? Y cuando uno elabora el personaje, como estábamos hablando antes, tiene que conocerlo de verdad. Estas imágenes que ustedes ven por ahí de la bruja de Miramar no salen en el libro. El libro es este. Pero como ilustradora tengo la responsabilidad de conocer a mi personaje completamente, incluso en su desnudez. Valorar su vejez, valorar su esfuerzo y su belleza y su libertad. ¿Y qué es lo que hace la bruja de Miramar cuando nadie la ve? Cuando Carlos Gallini no está narrando. Esa es mi responsabilidad como artista. Esos espacios en blanco que dejó el escritor son los lugares más apropiados a donde meter la cuchara, ¿verdad? Y decir, ay, yo me voy a apropiar de esta parte, de ese espacio entre las palabras para proponer mi propia bruja. Y bueno, llevar una libreta de notas. Les recomiendo muchísimo eso. Hacer una libreta de sinopsis. Yo tengo una libreta de sinopsis dibujadas. Aquí ustedes van a ver un montón de storyboards. Cada una de estas páginas es el storyboard completo de un libro. Algunos se han publicado y otros no. Pero por lo menos sé que me quedan muchos por hacer. Y eso me da chance de despertarme todos los días a hacer algo. Si no tengo esa inspiración, si la musa no llegó, tengo una libreta de apuntes, de pendientes. Estos son libros que son para mí pendientes. ¿Y por qué? ¿Por qué los hago? Porque los niños nunca han tenido voz, no pueden reclamar sus derechos. Tengo que ponerlos afuera con la voz de alguien para que las demás personas los vuelvan a ver. Porque los animales no tienen voz y necesito hablar de ellos. Porque el paisaje no tiene voz. Bueno, sí tiene, pero la gente no lo escucha. Entonces aquí tengo muchas propuestas. Tengo una que se llama Cómo robar un banco, por si les interesa. Que tiene que ver en cómo perciben los niños el dinero. Porque para los niños el dinero es como algo extraño, como una especie de juego. Y así debería ser, pero lo tomamos demasiado en serio. Bueno, les paso aquí mi libreta, nada más como para allá. Ok, ¿cómo va el orden? No sé. Y entonces, tener una libreta de sinopsis le alegra a uno mucho la vida. Tener la libreta también de apuntes gráficos, no solo de sinopsis, ¿verdad? Yo hago apuntecillos como aquel que ven allá arriba donde dice apunta el niño perro a la derecha de la pantalla. Es solo un niño que se aburrió en clase y entonces él estaba sentado en un pupitre como estos y se imaginó que él era un perro y empezó a transformarse de niño a perro hasta que fue totalmente libre, se quitó toda la ropa y llegó al final de la historia contento y se durmió debajo de la mesa. Vamos a ver. ¿Qué cosas tiene que tener un libro infantil para que sea, digamos, mmm, para que esté más alineado a la manera en que los niños son atraídos hacia la lectura? El niño pequeñito, por supuesto que le interesa todo, pero es que todo es todo, desde los nombres de los dinosaurios hasta cómo se organizan los planetas. Él quiere entender todo el mundo, pero para acercarnos a ellos no hay que tratarlos como cuencos vacíos que hay que llenar de información, sino que hay que hablar con humor. ¿Cómo le gustaría a uno que le hablaran? ¿Acaso usted se mete a una charla para que lo regañen o que lo leccionen? ¿Usted quiere divertirse un poco, que le digan algo horroroso, que lo asuste? ¿Por qué? Porque el humor y el humor
están tan cercanos en la emoción que permiten como grabar en el niño la idea. No es que uno esté buscando aterrorizarlos, esa no es la idea, sino que uno está a través del terror o a través del humor tratando de alcanzarlos a, a un conocimiento o a la pasión por una actividad. Porque puede ser que nada más estemos despertándole el amor por algo. Porque el niño, ¿qué va a defender cuando esté grande si no lo ama? ¿Verdad? Por ejemplo, tal vez queremos enseñarle de alguna forma el gran poder que tiene la montaña y el valor que la montaña tiene dentro de la vida de la gente. Y entonces uno le habla del dueño del monte y lo asusta. Y entonces él dice, mira, sí, puede ser que exista ese gigante, ¿verdad? Y esa historia tan terrible de que era un cazador y que andaba persiguiendo a los animales y ahora se convirtió en ese monstruo que defiende la montaña. Entonces hicimos cosas así como esto, que también ya quién sabe esto dónde puedo. Yo me imagino que tal vez en uno de esos lugares donde rentan DVDs, que ya no existen, ¿verdad? Este es una serie animada que se llama Tremendas Leyendas y que tiene que ver con la identidad costarricense a través de la leyenda y esas comunicaciones a través del miedo o el terror. Entonces, ¿qué hay que evitar? Lo que a uno no le gustaría que le dieran. Si a usted no le gusta que le digan, mi amorcito chiquita, ¿le está gustando el dibujito? Pero ¿para qué va a decirle eso mismo en chiquito? No le hable con cursilería, ni diminutivos, ni tampoco con exageraciones del tipo, era un árbol grandototote con una floresota en un... Es como, si es para hacer un chiste o una adivinanza, sí. Si es para hacer una retaíla o un verso o una canción, sí. Pero si es para hacer comparativos, mejor evitarlos. Y también a veces mucha gente reincide en el verso para niños y estoy de acuerdo con muchos escritores de pedagogía que las cosas en verso las recordamos más fácil. Incluso uno a veces hace, bueno, yo hacía canciones con mi hermano para recordar la tabla periódica y cosas así, ¿verdad? Que uno se le graban cuando es una canción. Pero no lo hagamos de manera forzada. O sea, el verso no puede ser forzado, no puede ser que la rima esté forzada. Y si queremos escribir de esa manera, si queremos usar hexámetros como los griegos, entonces estudiemos cómo era que lo hacían, estudiemos y leamos esa poesía, aprendamos a escribir de esa manera. Pero no nos lancemos así como los grandes poetas si todavía no tenemos el conocimiento, ¿verdad? Otra cosa que está plagado, por lo menos mi Gmail, ¿verdad? Está plagado de anécdotas personales. Los ticos imprimimos como 3.000 libros al mes. 3.000 libros de 3.000 títulos diferentes. Pero leemos 1,5 libros por persona al año. O sea, no sabemos para quién escribimos. Y lo que hacemos es regurgitar lo que nos pasa. Hablamos solo de lo que nos pasa, lo que le pasó a mi familia, del amor que tuve, del novio que me dejó. No hablamos nunca, o casi nunca, de los vecinos, de qué es lo que está pasando en el mundo, de qué le pasó con los indígenas, de cómo se dice lluvia en Terraba. No discutimos esas cosas, no nos interesan, solo nos vemos el ombligo todo el tiempo. Eso también deberíamos pensar más. ¿Cómo llevar nuestra experiencia personal hacia la universalidad? Está bien hablar sobre el exnovio, no pasa nada, no vuelva con él. No, mentira. Usted verá, usted verá. Pero si va a hablar sobre esa relación, hágalo de manera tal que sirva para que los demás aprendamos algo o que profundicemos en nosotros mismos y no como una anécdota suya nada más. Luego hay muchas cosas que uno puede decidir, ¿verdad? Uno puede pensar en el soporte, porque cuando el escritor o la escritora crean una idea o hacen una prosa, no significa que tenga que tener el formato de libro. Puede ser que se convierta en un corto animado o en una película.
o puede ser que se convierta en un videojuego. El soporte no significa una disminución del valor del contenido. A veces la gente dice, pero es que ahora los chiquillos están solo pegados a las pantallas. Bueno, pues hagamos contenido de valor en las pantallas. El problema es cuando están pegados en la pantalla a cualquier cosa. Pero si uno está en un videojuego que le está retando, que le está enseñando, que le está poniendo a pensar, no está mal. ¿Verdad? Si pudimos hacer clases en la pandemia cuando estábamos aprendiendo a usar el Zoom, ¿verdad? Y eso, el Teams y todo eso, podemos aprender también a generar contenidos de valor. El problema no es el soporte. Así que si usted quiere hacer su libro digital o lo quiere hacer impreso o lo quiere convertir en cualquier otra de esos géneros, una canción, o puede ser que usted lo que quiere es hacer drama, ¿verdad? Una obra de teatro, todo bien. El asunto es que todo parte de una escaleta. La escaleta es esa narración de lo que va a suceder en ese lugar, en ese espacio de creación. Y siempre estamos contándonos cuentos, ¿verdad? Todo lo que hay en nuestra vida es un cuento que nos contamos a nosotros mismos. No todos los libros son literatura. Los libros educativos, por ejemplo, son solo para eso, para educar. Hay libros que ni siquiera, es que es difícil saber si son o no literatura, porque uno los abre y uno dice, mira, esto parece, está escrito como en un formato de cuento, pero al final lo que están haciendo es vendiéndome algo, entonces no estoy segura, ¿verdad? Me están vendiendo una idea o me están vendiendo un producto así ya, tal cual, porque los hay. Entonces hay que diferenciar muy bien cuáles libros son literatura y cuáles no. Por ejemplo, teníamos una campaña de recolección de libros para las escuelas, para que los promotores de lectura pudieran llenar rincones en otros espacios y hacer pequeñas bibliotecas en las escuelas. Entonces recogíamos y las cajas estaban en librerías internacionales. Decía claramente, literatura infantil, poesía, cuento, novela, no importa si el libro es usado, pero que esté en buenas condiciones y completo. Nada peor que encontrarse un libro sin una página. Qué cólera me ha pasado. Pero entonces echaban de todo, revistas, guías telefónicas, cuánta cosa, ustedes no se imaginan, panfletos, brochures, todo, como si fuera un reciclaje de papel. Pero bueno, entonces hay una falta ahí de conocimiento del público que hay que ayudar a entender. Yo lo que hago son álbumes ilustrados o libros con ilustraciones. Los álbumes ilustrados normalmente tienen un soporte en donde la mayoría del espacio del libro es una ilustración y el texto funciona, en este caso son 3 idiomas, entonces en realidad el parrafito es chiquitico. Entonces el texto funciona como una llave para decidir qué es lo que está sucediendo ahí. El que decide lo que está sucediendo es el lector. Y uno lo que le da es eso, como una clave para que el lector sepa qué es lo que está sucediendo de manera muy básica. Y entonces el niño pueda completar la idea narrativa. Eso es lo que me gusta hacer. Estos son álbumes ilustrados. Hay otros que son libros con ilustraciones. Los libros con ilustraciones son como ese que ustedes tienen ahí de El Principito, que el soporte permite que hayan muchas páginas que son solo texto y después de esas tal vez una ilustración, ¿verdad? Puede haber una apertura de capítulo, puede haber, ¿verdad? La idea es que estén ilustrados, pero no necesariamente el 70% de la página es ilustrada, como sí pasa con el álbum infantil. Ahora, ¿cómo lo vamos haciendo en Casa Garat? Vamos a ver. Era para allá. No, era para allá. Ese ya, ese ya. Bueno, ¿qué es un álbum? Ya vimos que es una relación del 30 o 70 más o menos del área de la ilustración versus el área de el texto. La extensión máxima son de 40 páginas. Casi todos son de 32 por una cuestión económica.
porque 32 páginas permiten utilizar todo el pliego en la imprenta y que no se desperdicie nada. Pero pueden variar la cantidad de páginas. El asunto es que no pueden ser tan pequeños como un folleto de 12 páginas, ni tan grandes como un libro que no pueda abordarlo el niño en una sola vez, porque el álbum ilustrado es como una especie de película. Entonces, cuando uno se le da el álbum ilustrado al niño, uno pretende que el reto lo pueda lograr, ojalá, en el espacio de tiempo que el niño tiene atención plena, o sea, cada vez menos. ¿Verdad? Antes eran 20 minutos, ahora son como 3. Pero la idea es esa, que el niño ingrese al libro a una sola historia, es decir, no tiene varios cuentos, este es un libro de una sola historia, y entonces lo atraviese según su nivel de interpretación lectora, ¿verdad? No, a un niño pequeño que esté empezando, vamos a hablarle de elementos, que él pueda reconocer elementos. Un niño de 3 años va a leer según su pensamiento, su forma de pensar, su forma de hablar. A un niño de 7 ya le podemos hacer frases, párrafos cortos que él puede abordar y puede seguir también la extensión de los renglones. A un niño que ya está en edad de hacer párrafos completos en la forma de lenguaje, o sea, en su oralidad, y que además tiene una idea de secuencia entre las mismas, es decir, una argumentación de idea a idea, ese niño sí va a entender que la página siguiente tiene que ver con la misma historia. Pero el niño pequeño todavía eso no lo va a entender. Para el niño pequeño cada página ya se acabó, ¿verdad? Esa página era una historia y listo. Pero conforme él va creciendo en su forma de lenguaje, es decir, en su forma de pensamiento, por eso es tan importante el lenguaje, porque refleja nuestra forma de pensar. Así nos hablamos en la cabeza. A los que dibujan, que seguro hay aquí muchos, no les cuesta imaginar en colores, no les cuesta pensar en música a los músicos, no les cuesta pensar en matemático a los matemáticos. No les cuesta pensar en bribri a los bribris. Es decir, el lenguaje que manejemos o los lenguajes que manejemos van a modificar la forma en que nos hablamos dentro de nuestra cabeza y la forma en que leemos un objeto. ¿Verdad? Esa capacidad crítica, esa interpretación va a ir complejizándose conforme más lenguaje tengamos. Es decir, que un niño de 9 años ya es capaz de leer un libro con ilustraciones, donde la mayor parte del soporte está lleno de texto. Pero antes de los 9 años necesito irlo apoyando, dándole espacios de silencio entre los párrafos, dándole áreas de color o llevándolo un poco más lento. Entonces, por eso hacemos el libro álbum. Lo primero que hacemos es un layout. Aquí traje un layout muy, muy sencillo de cómo me imaginé yo la canción de Max Goldenberg la primera vez. Entonces yo dije, bueno, voy a extraer de él las frases que más me llegan o qué es lo que me parece importante. Ese layout lo que hace es precisamente un índice, página por página, una guía página por página. Eso es una especie de planeamiento, como que usted fuera a hacer una casa y usted haga una lista de necesidades. Necesito 3 cuartos, 2 baños, una cochera, ¿verdad? Como pedirle al niño, ya después usted empieza a tachar lo que no va a poder comprar, ¿verdad? Pero hace una primera lista de necesidades. Entonces, la guía de páginas me va a ayudar a saber cuánta es la extensión del libro, cuánto me va a costar ese libro cuando lo imprima, cuántos dibujos tiene ese libro. Sin esta guía, mejor no empiezo, ¿verdad? Porque va a ser un caos. Después de tener esta primera guía de páginas, hago una guía de imágenes. Es decir, cuántas páginas necesito para lograr completar esas imágenes y así voy a saber cuánto tiempo voy a durar haciéndolo. Ya sé que por lo menos yo duro una semana haciendo cada dibujo. Entonces ya sé cuántos dibujos tengo que hacer para completar el libro. Los dibujos los voy a pasar después de hacer esos bocetos a un papel acuarela y ese papel acuarela ya lo voy a colorear. Esto después lo escaneamos. Cuando ya lo escaneamos,
y ya lo digitalizamos, entonces podemos empezar a hacer un diseño gráfico sobre ese objeto. Siempre tenemos que pensar en que hay que dejar áreas limpias para el texto. El texto es una especie de dibujo también. Son líneas, son hormiguitas que están viajando ahí encima del dibujo. Y esas hormiguitas tienen que tener un espacio claro para que el niño no se pierda cuando esté leyendo, que el dibujo no interfiera con el texto. Y usar, bueno, yo siempre uso muchísimo figuras retóricas para hacer las ilustraciones. No me interesa personalmente que la ilustración diga lo mismo que dice el texto. Muchas veces me refiero a las ilustraciones que hacían, por ejemplo, grandes artistas como Lewis Carroll, que además de escribir, dibujaba su propia Alicia o dibujaba sus propios textos, y después decía que John Tenniel le copiaba, ¿verdad? Y decía, no me gustan las ilustraciones de John Tenniel porque me copia. Y uno, pero que ¿cómo que le copia? Porque describen lo que yo dije en el texto, porque no aportan nada nuevo. Entonces es usar figuras retóricas como un símil, como una metáfora, como una metonimia, me van a ayudar. ¿Cómo las uso? Bueno, digamos que en lugar de decir, este, si el autor está diciendo, por ejemplo, que la bruja de Miramar, en ese caso que les pase por ahí, llevaba la carga de su hijo. Yo puedo ser más literal que eso y ponerla realmente a ella, a cargar con su hijo, como si fuera una piedra, como si fuera un monumento que ella la está aplastando. Puedo tratar de llevar el lenguaje a la imagen, ¿sí? Como extrapolar las herramientas del lenguaje hacia las capacidades de la imagen, para no repetir el texto, para aumentar el valor y acompañar como con respeto, pero al mismo tiempo haciendo un libro a la par del texto, un libro ilustrado a la par del texto. Sí, de forma que uno se convierta como en un equipo. Vamos a dejar esto un poco por aquí. Tengo más cosas que contar, pero nos quedan muy pocos minutos y me gustaría más que me preguntaran algo. No sé, si tienen una inquietud específica, si han escrito algún libro o quieren ilustrarlo. ¿Sí? ¿Tienes alguna? Sí. ¿No? Se puso tímida. Me gustaría escucharlos. Ahora que hablabas del texto, cuando uno lo trata de introducir al dibujo, ¿vos haces esa diagramación también? ¿O es nada más como, ok, este va a ser el espacio para colocar el texto, o inmediatamente lo colocas? Sé que el dibujo ya está hecho, que lleva un proceso digital, un retoque, y decimos específicamente aquí y aquí, nada más. Tamaño, no sé, 14, tipo tal. ¿Eso es parte del trabajo del ilustrador o ya se va por el campo del diagramador? Muchas gracias, muy buena pregunta. No trabajamos nunca solos, a pesar de que estamos siempre encuevados, los escritores y los ilustradores. Trabajamos en equipo. Yo como director de proyecto o directora de proyecto, le doy el layout, la guía de páginas a cualquier persona, porque en esa guía de páginas dice, en la página 1 va la portadilla y ahí tiene que ir un detalle de una ilustración, el nombre del autor, el título del libro, el nombre del traductor. Yo le estoy dando las indicaciones. Ese es el director del proyecto. Ese director es como director de orquesta, porque el escritor está aportando el texto, luego el filólogo está aportando la revisión, luego el ilustrador hizo una guía storyboard. El storyboard dice, aquí va el texto. Y ese storyboard lo revisó el escritor, la escritora, y lo revisó también el editor. Y dice, sí, me parece muy bien ese espacio. Ya está hecha la ilustración, se diagramó, se escaneó. Ahora viene el diagramador, otro profesional que es parte del equipo, es parte del libro, aparece en los créditos. Y el diagramador entonces dice, aquí está el texto colocado donde ustedes me dijeron.
para que otra vez pase el filólogo a revisar, pase el ilustrador, pase el editor. Diga, no, esa tipografía no me gusta, dice el ilustrador. Y el editor dice, sí, hay que hacer una tipografía como la que dice el diseñador, ¿verdad? ¿Y quién tiene la última palabra? ¿No? Eso es una cuestión ahí como una democracia, todo el mundo levanta la mano. A veces es el editor el que dice la última palabra, ¿verdad? A veces la editorial dice, bueno, aquí va la tipografía tal. ¿Por qué? Porque la colección de todos los libros es así. Porque tenemos varios y esta es la colección. Entonces, es un trabajo conjunto. De hecho, la editorial muchas veces facilita al ilustrador o al diseñador gráfico una serie de machotes que ya le indican el tamaño de la letra, del tamaño de la página. Otras veces el autor ya trae unas ideas. El autor puede ser el escritor o puede ser el ilustrador o puede ser el traductor. Estos son 3 autores. Es como un equipo, ¿verdad? Todo el mundo está jugando, tratando de que el libro llegue al público. No sé si así te dejo clara la respuesta. ¿Alguna otra? ¿Sí? Bueno, hay un equipo ya de por sí establecido, la Casa Garabato es un equipo. Y uno puede trabajar solo con vos o tiene que trabajar con Garabato. Eso es una pregunta. Dos, es posible el diálogo, autor y dibujante. Por ejemplo, a mí me interesaría ver qué pensás, porque no veo ningún ángel ahí. Y yo tengo una colección de ángeles que no sé si te gustaría ilustrar ángeles, porque es una cosa bien loca, ¿verdad? Porque habría que buscar un modelo de ángel particular. Y, y es factible, digamos, ponernos limitaciones. Digamos, yo no acepto animales vestidos, ni besitos, ni cosas así. Mis animales tienen que ser, pueden ser realmente diferentes, pero tienen que ser reconocidos como el animal que es y no, y tienen que ser los animales que son. Incluso a veces acepto que los colores no sean los mismos, pero hasta ahí es mi máxima paciencia. Entonces no sé si existe ese diálogo o si ya es un estilo como establecido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta. Casa Garabato es un equipo, sí. Ya somos un equipo que produce libros y no solamente produce libros para editoriales. Las editoriales nos contactan y nos dicen, este es el texto, queremos que propongan un libro, estos son los lineamientos. Pero también llegan autores independientes y nos dicen una idea y quieren que la llevemos a cabo. Podemos llevarla a cabo como Casa Garabato, con todo el equipo, con el filólogo, la diseñadora y todo el mundo. En ese caso, lo hacemos juntos. O bien puede ser solo con Ruth Angulo como ilustradora, porque yo soy la ilustradora, no soy la diseñadora, por ejemplo, ¿verdad? La diseñadora sería mi compañera, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa? El diálogo. Ese es muy importante siempre. No importa si estamos trabajando con una editorial o con un escritor, una escritora. En la parte de cómo va a ser el libro, o sea, esa guía de páginas, ahí no solamente viene el texto, sino que además viene una descripción de cómo nos estamos imaginando la imagen que podría acompañar ese texto. Esa descripción es otro texto, no es un dibujo todavía. Entonces, por ejemplo, este es el caso de una ballena que está en medio de la isla del Coco, vino a visitar porque es su periodo de dar a luz. Entonces, hablamos sobre el asunto. Eso es lo que dice el texto. Pero entonces yo empiezo a empujar su límite como escritora. Y le digo, bueno, ¿y la ballena puede ser de otro color? Y usted me dice, no, porque es una ballena de una especie específica. Ah, bueno. ¿Y el fondo del mar tiene que ser fiel al fondo del mar o puedo hacer una ciudad marina? Y usted me dice, bueno, tal vez puede ser una ciudad marina, pero si respeta a los animales tal y como son. ¿Y qué va a haber en esa ciudad marina? Mucha actividad, que se vea que todo ahí adentro es como un bullir, una fiesta. Y usted me dice, bueno, por la edad de los niños puede ser que sí.
O sea, siempre hay ese diálogo. Y con respecto a los ángeles, me encanta la pregunta. Les cuento una anécdota. Bienvenidos los que acaban de llegar. Bueno, resulta que estaba la maestra de arte, seguramente con la cara llena de pintura, ¿verdad? De estarse tocando mientras va explicando. Uno está ese chiquito, ¿verdad? Y uno termina y les dice, bueno, tema libre, ¿verdad? Cuando ya uno está harto. Tema libre, agarra una agua. Y se acerca a un chiquito y le pregunta, ¿qué está dibujando? Y le dice, estoy dibujando a Dios. Y la maestra le dice, pero ¿cómo vas a estar dibujando a Dios si nunca nadie lo ha visto? Y el chiquito se vuelve y le dice, bueno, deme 5 minutos. Así van a ser los ángeles. Posiblemente no sean el mismo ángel que usted tiene en mente, pero el ilustrador va a traer el valor de todos los ángeles que le salgan. Por eso diseñamos a los personajes con tanto cariño, desde su psicología, desde su ficha, y tratamos de sacar un nuevo ángel, un único ángel, el ángel que sea de esa persona que escribió al respecto. Cuando hacemos un libro para alguna autora o un autor, uy, qué autor más increíble el que está ahí, Héctor Gamboa. Cuando hacemos un libro para un autor, tratamos de que ese personaje sea inolvidable, que no pueda compararse con otro. ¿Sí? Y el ángel de Héctor, que es un ángel además barbudo, va a ser diferente que el mío. Y va a ser diferente que el de la escritora y que del escritor. Pero esa característica precisamente es lo que da valor. Tal vez mi ángel se parezca más a lo que yo creo de sus contenidos, qué es lo que significa para mí. El Dios que estaba dibujando este chiquito, que en 5 minutos lo iba a tener listo, tal vez no se parecía al de la maestra. Pero es que ahí está el valor, ¿verdad? En sacar esa cosa nueva, esa cosa hecha juntos. Aparte, esa es una cosa muy curiosa, porque uno respeta el texto, no contradice al escritor, ¿verdad? Porque es una cuestión de ética. Ay, ya tengo que terminar. Bueno, de ahí chismeamos a la salida. Pero no significa que no pueda aprovecharse de los espacios vacíos, ¿verdad? Si el autor, por ejemplo, no describió en su texto suficiente bien al ángel, yo puedo hacer un ángel negro, ¿cierto? Puedo hacer un ángel chino, puedo hacer un ángel drag. O sea, si el escritor no me dijo cómo lo quería, yo puedo hacerlo como yo quiera. ¿Sí? Ahora, a veces hay lugares en donde uno cae porque ha visto mucho de lo mismo y entonces está ya su cabeza referida a todo eso que habita alrededor. Y entonces, para cerrar, les recomiendo no ver más libros de ilustradores. Si ustedes quieren ilustrar, observen la naturaleza, observen dentro de sí mismos, pregúntense cosas, dibujen preguntas, en lugar de buscar la referencia en una pecera, donde ya todos los peces están pescados, aunque parezcan peces. Sí, es mejor irlos a buscar al mar. Bueno, muchísimas gracias. Qué lindo que tenga tanta gente aquí. Porque ¿verdad? Voy a decir que desde que empezamos estábamos todos. Así voy a contar yo el chisme. Les agradezco mucho y los dejo con Héctor. No, ¿quién sigue? Bueno, démosle un aplauso, por